olvide que nosotros somos tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y así como nosotros caminamos en este mundo físico y natural, también hay un mundo espiritual, ¿sí? En el cual usted y yo tenemos que estar atentos, así como entendemos y creemos que hay un Dios, el cual es espíritu. Ese mismo Dios hoy quiere revelarse a cada vida, ¿sí? Porque usted no conoce el cielo, pero la Biblia a usted le ha enseñado que hay un cielo que nos está esperando a todos. ¿Cuántos quieren ir allí al cielo, a la casa del Señor? Bueno, gracias, hay un 2 o 3, otros se quieren quedar acá. ¿Cuántos creemos en la segunda venida del Señor? Ahí está, ahora me gusta un poco más. Entonces, ¿cómo nosotros hemos creído a la segunda venida del Señor? Por la palabra de Dios. ¿Cómo creemos nosotros en el cielo? Por la palabra del Señor. ¿Cómo creemos nosotros en el infierno? Porque la palabra de Dios nos habla de un infierno. Así como Dios nos habla de una salvación, también la Biblia nos habla de una condenación. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que aprender a transitar, aprender a caminar y saber de que en este tiempo el Señor desea profundamente que nosotros le prestemos atención cuando Dios nos está hablando. Sabe que Dios nos habla de distintas maneras. Siempre ha pasado que a veces nosotros estamos transmitiendo un mensaje y Dios nos habla inspirado por el Espíritu Santo y comenzamos a comunicarle, a decirle: Dios me muestra esto, usted va a ser libre de esto, va a ser libre de aquello, y tiempo más tarde usted mismo confirma de que Dios lo liberó de opresión, de vicio, de carga. O que de repente nosotros le digamos a alguna persona: sabe que Dios nos muestra que usted tiene un llamado de parte de Dios. Y la persona por ahí le cuesta creer, pero cuando comienza a caminar y empieza a prestar atención, se va dando cuenta que Dios verdaderamente lo está impulsando a ese llamado de parte del Señor. Entonces Dios se encarga de hablarnos por sueño, por visión, por revelación. Dios se encarga de hablarnos por la palabra, por el consejo de un ministro de Dios. Dios nos habla a través de la naturaleza. He aquí el punto, que para que tenga importancia o sea importante cuando Dios nos habla, Dios quiere que usted sea receptivo, y al ser receptivo usted también tiene que aprender, hermanos, a darle importancia a la revelación. Si no, solamente va a ser una revelación más, solamente va a ser algo que intentó Dios comunicarle a usted. Pero como usted no reaccionó, esa revelación quedó allí detenida, quedó frenada. Y tal vez pasen los años y Dios te va a volver a hablar nuevamente sobre esos sucesos o esas situaciones, o de lo que Dios desea y pretende contigo. Y ahí de repente uno dice: ahora entiendo. Entonces la reacción positiva que usted tenga va a ser que allí comience a moverse la mano poderosa de Dios. En esta historia bíblica, una de las cosas que yo puedo notar es que Dios inclusive le habla a los inconversos. Y a veces los inconversos, los que no practican una fe, o inclusive los que ni siquiera creen en Dios, tienen una buena reacción frente al llamado que les está haciendo el Señor. Acompáñenme al libro de Génesis 41:14. Allí, en esta historia bíblica que nos vamos a meter, nos habla de José, pero fundamentalmente yo me quiero centralizar en Faraón. Por ahí no tanto en José, porque José era el enviado de Dios. José era el que Dios se le había revelado que en un día iba a gobernar. José era el hombre que había tenido sueños y que por causa de esos sueños había sido vendido, había estado en tiempos, hermanos, de esclavitud, y luego injustamente estuvo en la cárcel. Pero lo que notamos acá es que Faraón aparece en escena teniendo un sueño, un mensaje de parte de Dios, y esta persona tiene una reacción buena, una reacción positiva, algo que le llamó la atención y que no se quedó cruzado de brazos. Dice el capítulo 41, versículo 14: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿Por qué lo mandaron a llamar a José? Porque el copero del rey le dijo: sabes que hay un hebreo que está en la cárcel, que hace 2 años atrás me declaró todo lo que habría de acontecer tanto a mí como al panadero.
me dijo que me iba a ser restituido mi lugar y yo allí estoy aquí nuevamente en mi lugar. Pero también dijo sobre la vida del panadero que iba a perder la vida, y mi Señor, usted sabe, que lo llevó allí a la horca y el panadero terminó muriendo. Todas las revelaciones que José soltó se dieron cumplimiento. Entonces Faraón manda a llamar a José. ¿Por qué mandó a llamar a José? Porque cuando él tuvo un sueño, dice la Biblia que llamó a los magos y a los adivinos que había en Egipto, pero nadie le pudo descifrar o le pudo interpretar el sueño que había tenido. Entonces dijo, vamos a llamar a este hebreo para ver qué es lo que nos dice. Y cada uno de nosotros conocemos esta historia bíblica. Allí en el versículo 25, José comienza a decirle a Faraón la interpretación que tenía ese sueño. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Qué tremendo. Dios le habla a un inconverso, Dios le habla a un pagano y le dice, Dios le ha mostrado a Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y los 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Eso es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Aquí vienen 7 años de gran abundancia, toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. El hambre consumirá la tierra. En aquella abundancia no se echará a ver a causa del hambre, siguiendo la cual será gravísima. Y dice, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios apresura en hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, ponga gobernadores sobre el país, quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de la ciudad y guárdenlo. Dice, y esté aquella provincia en depósitos para aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaréis a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo este pueblo. Solamente el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, y aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Ahora, cada uno de los que hemos estudiado esta palabra y la hemos leído y hemos conocido un poco, siempre nos hemos centralizado en José y me parece excelente, pero ¿sabe? Hay algo que a mí me impacta, es la conducta de Faraón. Faraón tuvo un sueño, Faraón no se quedó con ese sueño diciendo, tuve un sueño, ya está, vamos a ver qué es lo que pasa. No, Faraón se interesó para que se le pudiera interpretar ese sueño. Entonces él golpeó las puertas que él conocía, que en este caso eran los magos, los adivinos de aquella época, y como nadie le pudo traer la interpretación, allí aparece en escena ese copero que en algún momento determinado había recibido una correcta interpretación y el cumplimiento de la misma. Entonces mandan a llamar a José, allí le mudan la ropa de preso, lo visten acorde para estar presente de Faraón, lo afeitan, lo preparan y allí comienza José a interpretarle el sueño. Le dice, van a venir 7 años de abundancia y luego van a venir 7 años de escasez. Por tanto, provéase Faraón de una persona sabia, que ponga gobernadores, que quinte la tierra, que solvente las necesidades de la tierra, pero ¿sabes? Guarden en granero para que cuando venga el hambre estén preparados. Entonces dice la Biblia que Faraón automáticamente dijo, no hay otro mayor que tú que tenga el Espíritu de Dios. Y acá se lo pone como gobernador. Fíjense que Faraón todavía no había visto absolutamente nada de lo que habría de acontecer, pero Faraón creía a la revelación
revelación. ¿A qué creía? ¿A qué creía? Tócale a tu hermano y decirle, ¿cómo andás vos con la fe? Decirle. Porque ¿qué es lo que pasa? A veces Dios nos habla. A veces Dios nos ministra, Dios usa profetas, Dios usa visiones, Dios usa, hermanos, sueños. Dios nos entrega tremendas revelaciones de aquí a través de la palabra y nosotros nos quedamos allí pensando a ver si es de parte de Dios. Acá tenemos una persona, hermano, que ni siquiera creía en Dios, pero que le daba importancia, que sabía que Dios le había hablado, porque le dijeron, hay un Dios que te habló y hay un Dios que te está diciendo lo que ha de acontecer. Entonces, lo que notamos es que este hombre no solamente le dio valor a la revelación, sino que le dio valor a la interpretación. Cuando le dio valor a la interpretación, él puso manos a la obra. ¿Qué es lo que hizo? Dijo, vamos a hacer conforme a lo que nos están transmitiendo. Vamos a hacer conforme a lo que nos están diciendo. Si vienen 7 años de abundancia, bueno, vamos a trabajar para poder allá trabajar en la tierra, que se llenen los graneros y prepararnos para el tiempo malo. Cualquiera de nosotros tal vez hubiéramos dicho, bueno, Dios nos mostró un sueño, una visión, nos habló un profeta, vamos a estar orando para ver si es de parte de Dios. Y mientras estamos orando pasaron los 7 años de abundancia y en vez de valorar la abundancia que hicimos, la malgastamos. Y cuando vino el tiempo de hambre, ¿qué sucedió, hermanos? Nos terminamos allí pasando tremendas necesidades, como le pasó a los hermanos de José y como le pasó a toda la tierra. Venían a implorar el favor de allí de Faraón, porque Faraón se había preparado para el tiempo malo. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que le soltó la interpretación, pero también Faraón le creyó la interpretación y ¿qué hizo? Puso mano a la obra, no se quedó cruzado de brazos. Quiero decirte algo de parte del Señor. Si usted no quiere padecer, hermanos, conflictos, necesidades, cargas, tormentos, si de repente usted dice, nadie me habló ni me preparó para esta situación, usted tiene que entender que hay un Dios que nunca llega tarde, hay un Dios que siempre que habla está esperando un receptor, alguien que agarre y que diga, yo recibo la palabra y no solamente la recibo, sino que me voy a preparar, porque si Dios me habló, Dios va a cumplir todo lo que Él ha dicho acerca de mi vida en el nombre bendito de Jesús. Yo siempre digo, un líder no se identifica por ser líder, un líder se identifica por comenzar, porque le digan líder, sino que un líder se identifica por transitar como tal. De la misma un pastor, de la misma un profeta y un apóstol, y podemos enumerar gente de negocio y podemos hablar de papá que son cabezas de hogar y mamá, etcétera. Hermanos, no te identifica un nombre, te identifica una función como tal, porque tú haces valorar el nombre en base a la fe que estás teniendo, y cuando tú tienes fe, ¿qué es lo que hace? Le das valor a aquello que estás creyendo. Al darle valor a lo que estás creyendo, ¿qué hace? Lo comienzas a cuidar, comienzas a mirar y comienzas a trabajar en pos de lo que estás creyendo, porque sabes que lo que viene por delante Dios lo va a cumplir. Y este varón que no conocía a Dios, ¿qué hizo? Hizo caso. Faraón, hermano, le vuelvo a decir, llamó a los agoreros, a los magos, a los adivinos de aquella época. Así que Dios no existía para él. Pero cuando hubo un hombre que habló de parte de Dios, al hombre le impactó, dijo, vamos a hacer. ¿Sabe por qué, hermano, le impactó? Porque el hombre no quería perder su lugar de gobierno. El hombre no quería perder su lugar de autoridad. El hombre se sentía, hermano, privilegiado, que el Dios Todopoderoso le había hablado y que él como cabeza tenía que tomar buenas decisiones para que cuando venga eso que Dios le estaba diciendo pudiera estar preparado. Entonces significa que cuando nosotros no le prestamos atención a las revelaciones de Dios, lo primero que se pierde es la autoridad espiritual. Hermanos, cuando nosotros no le prestamos atención a las revelaciones de Dios, no empeñamos o no tenemos la actitud de invertir el tiempo, de decir voy a comenzar a buscar para poder no solamente tener una correcta lectura, una correcta interpretación, sino que voy a comenzar a hacer lo que Dios me mandó a hacer para yo poder tener una reacción fuerte y poder tener un resultado en base a lo que Dios me está hablando. ¿Me va siguiendo? ¿Sabe? En estos días
me compartieron la diferencia que hay entre un discípulo y un cristiano y verdaderamente me impactó, que ahora después lo vamos a compartir cuando tengamos la reunión de liderazgo. Desde la manera de hablar, la manera de conducirse, la manera de pensar, la manera, hermanos, de funcionar. Y a veces nosotros como hijos de Dios tendríamos que tener la actitud que tuvo Faraón de reaccionar cuando Dios nos está hablando, de entender cuando Dios nos está hablando. ¿Sabe? Las personas que yo me he acercado y le he dicho, ¿sabe que Dios me muestra que usted va a perder todo? Y la persona me dice, bueno, apóstol, vamos a estar orando. Le digo, no, no es solo orar, es reaccionar. Tocarle a otro hermano y decirle, la revelación te lleva a la reacción, decirle. Entonces yo le digo, no, entienda. Dios me está mostrando lo que viene por delante. Y si usted no reacciona, esta revelación se va a cumplir. Y si Dios nos está mostrando es porque podemos llegar a generar un cambio. Me viene a memoria un pasaje del rey Ezequías, cuando va el profeta y le dice, me dice Dios que te diga, prepárate, ordena tu casa, porque llegó el tiempo de tu partida. Le soltó una sentencia de muerte, le dijo, vengo a decirte que Dios te va a arrancar de esta tierra. ¿Qué hizo Ezequías? No corrió atrás del profeta. Ezequías se humilló delante de Dios y comenzó a clamar por misericordia. El mismo profeta que estaba pasando por el patio de allí del palacio, Dios le vuelve a hablar y le dice, vuélvete al rey Ezequías y ve y dile que por cuanto humilló su rostro delante de mi presencia, yo le voy a añadir 15 años más de vida. Ese mismo profeta que vino y le soltó una palabra de sentencia que iba a morir, le provocó una reacción al hombre. Reaccionó, se humilló, se rindió ante la mano poderosa de Dios, y eso hizo que la mano poderosa de Dios no se levantara en juicio para quitarle la vida, sino que se levantara en misericordia para darle 15 años más de vida. Y si Dios nos está hablando hoy a través de esta palabra y nos está poniendo como ejemplo a un rey, hermano, que no tenía nada que ver con Dios, pero a Dios sí le importaba a la gente que estaba en ese lugar. Por causa de la revelación que Dios le estaba diciendo, el rey reaccionó. Caminamos con un ministerio profético, caminamos con revelaciones del cielo. Dios nos llamó para que seamos un ministerio de restauración, y el primero que tiene que ser restaurado tengo que ser yo. ¿Por qué? Porque lo que recibo de gracia es lo que yo imparto de gracia. Entonces Dios está interesado en que usted y yo podamos estar bien, para que los hermanos que vengan allí con dolor, con angustia y con tristeza sean impactados, sean restaurados, sean ministrados, sean sanados y sean bendecidos para la gloria del Señor. Entonces, si Dios te trajo aquí a esta casa y Dios nos está hablando que vamos a ser restaurados, es porque hay cosas que hoy tal vez estamos pasando momentos difíciles. Y si Dios nos está hablando a través del ejemplo de Faraón, es porque el hombre aprendió a darle valor. Usted fíjense que cuando José se presentó delante de Faraón, ¿qué sucedió? Dice la Biblia que allí Faraón lo recibió a José, pero a José le tuvieron que mudar las ropas de esclavo y lo tuvieron que prepararse para estar delante del rey. Antiguamente un sacerdote, antes de presentarse en el altar, le tenían que poner vestiduras de lino. Y luego que fue reconocido allí José como el gobernador sobre todo Egipto, el que iba a conducir, dice la Biblia que lo vistieron de lino fino, lo pusieron en el segundo carro y le pusieron un anillo en su dedo. Entonces, eso que lo que habla del valor que le estaban dando en la posición que tenía el hombre, que no era cualquier cosa, que no se podía vestir de cualquier manera, que tenía que entender que tenía un lugar de privilegio y que tenía que marcar la diferencia. ¿Cuántos entendemos que somos hijos de Dios? Tócalo a tu hermano y decirle, eres un privilegiado. ¿A cuántos les agrada servir al Señor? Listo, entonces entendamos que somos privilegiados. ¿Sabe que uno de nuestros pastores fue y viajó a una de las provincias del norte argentino?
Y cuando lo recibió el pariente que es un ministro de Dios, que es del tiempo antiguo, o lo que nosotros llamamos de la vieja guardia, cuando lo ve que estaba de bermuda y que por ahí venía con ropa de sport común, no lo miró de muy buena manera. Entonces no pasó nada, lo saludó, todo bien. Pero cuando fueron a la iglesia, como lo vio al pastor que andaba con la camisa suelta, ni siquiera le dio para saludar. Y usted dice, che, es un extremo. ¿Cómo lo tomaríamos nosotros? Este religioso, ¿qué se piensa? Que más importante es el frasco que el contenido. Sin embargo, nosotros los que tenemos muchos años en el Evangelio, usted, pastora Marta, va a estar de acuerdo conmigo. Antiguamente a nosotros nos demandaban un montón de cosas. Desde la camisa, la corbata, el pantalón, estar decoroso. Porque la Biblia lo enseña. No porque se le ocurrieron a las personas. De estar vestido decorosamente. De poder presentarse como un ministro de Dios para poder generar un buen aspecto delante de la gente y nosotros el cambio que tuvimos poder afectar a otros a un cambio y que ellos puedan entender de que en Dios nosotros vivimos diferente, vivimos distinto, vivimos de otra manera. Entonces yo después le pregunté al pastor, ¿y cómo te sentiste? Me sentí desechado, me dice. Y digo, ¿y qué pensás vos? ¿Cómo lo miraste? Y no, sí, yo entiendo que tenía que respetar lo que ellos son y cómo ellos se conducen. Y me parece excelente también a mí. Yo entiendo, hermanos, que cuando comenzamos a irrespetar el lugar que nosotros Dios nos ha dado, también se empieza, hermanos, a perder la esencia. Y cuando se empieza a perder la esencia, se empieza a perder la revelación. Y cuando se empieza a perder la revelación, se empieza a perder la función. Y cuando se empieza a perder la función, se empieza a perder la proyección de lo que viene por delante. Por eso que cuando Dios nos habla, a veces lo tomamos como algo común y lo tomamos como algo sencillo. De repente, ¿qué pasaría si Dios en esta hora nos dice, che, vengo a buscar a mi pueblo? ¿Cuántos estaríamos preparados para partir a la presencia del Señor? Espera un cachito, Dios. Y yo viví esos tiempos en mi juventud. Cuando Dios hablaba y Dios nos ministraba por profeta y los profetas se paraban acá y decían, así dice el Señor, pueblo mío, pronto, pronto vengo a buscar a mi iglesia. Y todos terminaban llorando, decían, el Señor viene a buscarnos. Gloria a Dios, le decía yo, ¿no? Le digo, ¿por qué llora? Porque nos viene a buscar y todavía no hice nada. Bueno, haga algo, le decía yo. Ahora los años pasaron, 30 años, y todavía están igual, no hicieron nada. Entonces, hermanos, a veces pareciera que aún inclusive cuando se trata de hablar del cielo, estamos pasando allí un momento de circunstancia. Cuando se trata de decir, si hay alguien que me puede enseñar algo, nosotros queremos enseñarlo. Bueno, le voy a contar algo. Usted ha notado que yo he dejado de usar los lentes. Y no es porque no lo veo. Bueno, ya acá lo veo a Ramiro que está atrás, junto al lado del pastor Juan. No es que yo he dejado de ver, no, he mejorado la visión. ¿Por qué? Porque me operaron de la vista. Ahora, ¿qué sucede? Cuando me operan de la vista, yo voy a la persona que sabe hacer del tema. Entonces yo escuché a todo el mundo, ¿vio los filósofos de esta época? Me decían, mirá que tenés cuidado, no tenés que hacer fuerza, no te podés caer. Hermano, el trabajo más pesado que yo tengo es agarrar una lapicera. Y cuando yo me bajo de viaje a los hoteles y viene el que me recibe allí en recepción, me dice, ¿quiere que le ayude con las valijas? Le digo, quédese tranquilo, que es el único esfuerzo que yo hago, déjeme un poco, le digo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aparecían los filósofos y me decían, mira que te vas a operar de la vista. Tené cuidado, que no te pase nada. Tené cuidado, mira que se te puede reventar el ojo y salir para afuera. Hermano, yo me operé el jueves, el viernes estaba predicando. Yo me operé el jueves y el viernes, después que me revisaron, me dijeron, está en el mismo lugar. Y loco, gloria a Dios, está en el mismo lugar. Me subí a la camioneta y me fui de viaje. Y cuando yo le preguntaba al cirujano, le decía, yo le hago una pregunta, doctor. Le digo, mire, yo soy predicador, yo tengo que viajar. Le digo, también mi trabajo son las pantallas. Puedo trabajar, más si tenés que cobrar y abrir el teléfono, no hay problema, me decía, ¿no?
Entonces me decía, mirá, esto es algo sencillo, lo único, cuídate de no refregarte el ojo, porque tiene que cicatrizar, te pasaron el láser, pero después tenés una vida normal, así que si tenés que predicar, andá a predicar. Pero ¿sabe la cantidad de gente que me decía, vos tenías que haber suspendido la agenda? ¿Por qué? Porque me operé un jueves de una semana y a la próxima semana me operé el otro ojo. Así que pretendían que yo dejara de ir a predicar por algo que el médico me decía, manejate en libertad. Entonces el médico, hermano, estudió, se preparó para darte seguridad y para hacer un buen trabajo, y aparecen los filósofos de aquellos que nunca han estudiado queriéndote dar un consejo que no tienen ningún tipo de autoridad. No sé si me entienden lo que le digo. Entonces yo estoy bárbaro, estoy bien, estoy bendecido, ahora no se me pasa nada, no sé si me entienden lo que le digo. Antes me hacía el tonto que no veía, pero veía y bien igual. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué le quiero decir con todo esto? Hay muchas personas que te quieren dar consejos, pero no tienen una vista espiritual. Hay mucha gente que te quieren decir qué es lo que tienen que hacer, pero nunca te dan una respuesta de cómo lo tenés que hacer. Y cuando tenemos que consultar a las personas que tienen que ser las verdaderas, nos encontramos con que las personas que son las verdaderas, las que te van a decir el consejo real, hasta lo sentimos chocante. ¿Por qué? Porque te dice algo diferente a lo que es este sistema. Y es lo que le pasó a Faraón. Nadie tenía respuesta, sin embargo se paró un hombre que le dio una respuesta que nadie le había dado, pero el hombre tuvo una buena reacción. Mis queridos hermanos, la Argentina viene pasando momentos difíciles, de crisis, pero yo creo de parte de Dios que las cosas van a cambiar. Y usted me dice, ¿por qué dice usted, apóstol, que van a cambiar? Porque usted no necesita un gobernante y un regente para que su economía no campa, para que su economía cambie. Usted necesita ser una persona de fe y una persona de revelación, que Dios le enseñe cómo generar cambio y cómo traer un crecimiento sobre su economía, cómo generar un cambio en el ambiente espiritual en el cual usted está viviendo, y qué es lo que usted tiene que cambiar para poder seguir avanzando en esos tiempos de revelación que vienen por delante, en el nombre bendito de Jesús. David fue un gran ejemplo de ser un hombre que caminaba en revelación. La Biblia dice que él iba adelantado en los tiempos, y él iba adelantado en los tiempos. Él dice la Biblia que ganaba todas las batallas que se ponían por delante. ¿Por qué? Porque tenía una relación con Dios, una comunión con Dios, y por causa de eso Dios le decía lo que tenía que hacer. El día viernes llegamos a González Chávez, cansados en el viaje, almorzamos con los pastores, descansamos un rato en la tarde, pero cuando nos levantamos sentimos exactamente el mismo cansancio que cuando habíamos llegado. No podíamos salir del estado del cansancio. Ya no era una cuestión de que no habíamos descansado, porque habíamos podido descansar allí. Entonces le digo al varón que me acompaña, le digo, esto es un cansancio espiritual. No pensemos que es porque no dormimos mucho, porque salimos temprano, no pensemos, no, esto es un cansancio espiritual. Nos pusimos a orar allí en el hotel, y luego de un tiempo determinado hay algo que se rompe y el cansancio sale de nuestras vidas, y le digo, ¿sabe que estoy fortalecido? Y nos damos cuenta que esto es algo netamente demoníaco para que no podamos fluir y funcionar en el propósito de Dios. Ahora, lo tremendo de todo esto es que nos levantamos, fortalecimos, se fue el cansancio, todo, pero cuando llegamos a la iglesia estaba peor que nosotros. Cansadísimos. Usted le decía a su nombre, le decía al hermano, ¿quién vive? Y yo me ponía eufórico orando y ministrando, y la gente no sacaba un aplauso, ni un gloria a Dios, ni nada. Pero saben, mis queridos hermanos, en un momento determinado la revelación hizo su parte, y la administración del Espíritu hizo su parte, y el mundo espiritual se rompió. Y cuando se rompió el mundo espiritual, la gente comenzó a tener claridad. Es decir, el velo de los ojos fue quitado y comenzaron a ver como tenían que ver, y comenzaron a entender como tenían que entender, y Dios comenzó a ministrar. La gente pasó al altar llorando, quebrado. Dios comenzó a ministrar liberación a algunas personas que se encontraban con espíritus inmundos, y luego después no lo podíamos sacar los hermanos de la iglesia. Nosotros lo queríamos echar porque queríamos ir a cenar, y los hermanos nos
se querían ir. ¿Por qué? Porque habían encontrado un tiempo de la gloria del Señor. A veces usted está siendo batallado, a veces usted está siendo atormentado, a veces se le están rompiendo las cosas, a veces usted está caminando en fracaso y usted piensa que es casualidad de la vida. No, hermano, hay fuerzas demoníacas que le están batallando y que como usted no le dio valor a la revelación o al mundo sobrenatural, esas fuerzas sobrenaturales se disfrazaron de algo natural para confundirlo a usted y que usted no se levante. Pero usted tiene que entender que la palabra de Dios sigue vigente y que usted y yo nos vamos a levantar en guerra para poder tener grandes victorias en el nombre poderoso de Jesús, y entender de que Dios está de nuestro lado. Y si Faraón le dio y le prestó atención a Dios, usted y yo también le vamos a prestar atención al Señor y vamos a vivir grandes victorias. Y cuando llegue el tiempo de la escasez, usted y yo vamos a tener abundancia. Mire, le voy a poner un ejemplo y con esto termino el mensaje. Cuando un papá aconseja a sus hijos, lo que está llenando es el granero. Está depositando palabras dentro de su hijo. Palabras correctas, palabras de libertad, palabras de sanidad, palabras de restauración. Como un día me lo hicieron a mí, mi papá me dijo: hijo, vamos a trabajar, vas a encontrar cosas debajo de la cama cuando corramos los muebles y allí lo vamos a devolver porque esto no es tuyo y no hay que llevar nada de la casa. Entonces me enseñaron que robar era malo. Mi papá me enseñó que el drogarse era malo. Mi papá me enseñó que la droga era mala. Entonces, ¿qué hizo? Llenó el granero. Pero hubo un día, hermanos queridos, donde yo tuve que enfrentar esa situación donde el granero tendría que abrirse. ¿Por qué? Porque vendrían las vacas flacas y vendrían las espigas menudas a querer devorar lo que me habían sembrado. Entonces, cuando se abrió el granero de mi corazón y vinieron y me ofrecieron droga, yo tenía dentro mío, hermanos, lleno de trigo, del consejo sabio de un padre que tiene autoridad. Y cuando venían me decían: Alejandro, veníamos a fumarnos un cigarro, vamos a consumir cocaína. Yo salía de allí adentro, sacaba del granero y le decía: sabes, eso no está bien, y confrontaba esa situación con ese granero lleno. De igual manera, cuando me invitaban a delinquir y a hacer un tanto de cosas, yo abría el granero del consejo que un día me habían dado y yo soltaba de ese consejo que me habían dado y confrontaba allí esa situación. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que toda persona que está creyendo en la palabra, que está creyendo en la revelación, que está creyendo y le da importancia y comienza a conducirse en esa importancia, llega el momento que está tan lleno, hermanos, de tanto trigo, está tan lleno de tanta palabra, que cuando viene el día malo arrancas y abres el granero y confrontas todo lo que el enemigo quiere hacer en contra de tu vida y te levantas con una grande victoria en el nombre poderoso de Jesús. Por eso es que, hermano, no se canse de hacer el bien, porque la Biblia dice que si no desmayamos a su tiempo recibiremos, ¿qué cosa? La recompensa o la cosecha. Yo sé algo que nunca me olvido, es que me enseñaron a ser agradecido. Sé agradecido cuando te traigan un vaso de agua. Sé agradecido cuando te traigan una servilleta, porque alguien la pagó la servilleta. No es que nació del aire y vino acá y se depositó sola. Sé agradecido cuando alguien invirtió tiempo en el consejo que te están dando. Sé agradecido cuando hay alguien que te preparó algo para que vos pudieras alimentarte. Sé agradecido cuando alguien te compró una prenda. Sé agradecido siempre porque hay alguien que pagó el precio y la persona te dio valor, por eso que te sembró y por eso que dedicó un tiempo sobre tu persona. ¿Saben, hermanos, por qué muchas veces perdemos el valor con las buenas acciones que otros nos dan? O nosotros cuando tenemos buenas acciones y las personas no la valorizan, porque no hay una proyección de años, no hay una proyección de crecimiento, no hay una proyección de avance, no hay una proyección grande de conquista. ¿Saben por qué te digo esto? Porque Faraón fue una persona agradecida con José, porque a José nunca le destituyó el lugar de gobierno que le dio. Siento la presencia del Señor. Pero hoy hay un viejo dicho que me enseñó un amigo, y no voy a decir quién es. Antiguamente los padres tenían muchos hijos y hoy, tristemente, los hijos tienen muchos padres.
¿no? A cualquiera le decimos papá, a cualquiera le decimos esto. Y automáticamente, hermanos, el adulterio no solamente a veces está dentro del matrimonio, sino que el adulterio se hace parte a veces de la congregación. Porque un día estoy con un líder, otro día estoy con otro líder. Siempre y cuando cubra mi necesidad, yo lo respeto. Ahora cuando el líder me corrigió, ya voy a ir con otro, porque con este me siento mejor. Y uno dice, che, ¿no te estás dando cuenta que cuando necesitaste este trabajo para poderte llevar a un crecimiento y hoy estás generando cambios sobre tu vida porque lo que viene por delante es más grande que lo que está viniendo? Faraón era un hombre que no solamente creyó en la revelación, en la interpretación y que puso mano a la obra, sino que reconocía la posición que tenía allí José, porque José mismo terminó diciendo, no solamente Dios me levantó para que yo sea preservador de las vidas, sino que sea padre de Faraón. Tremendo. Sabía cuál era el lugar en el cual tenía José y sabía cuál era el lugar que tenía Faraón. Y Faraón sabía cuál era el lugar que le había dado José. Hermano, aprendamos a valorar las cosas, aprendamos a entender lo que Dios está haciendo y aprendamos a ser también decoroso. Porque si entendemos, mis queridos hermanos, que Dios me llamó a una función y Dios me llamó a un propósito, valorémoslo y demostremos, hermano, no solamente delante de esta sociedad, sino también del mundo espiritual, que yo estoy creyendo que lo que viene es algo más grande que lo que estamos viviendo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Porque a mí me pasó, yo le conté a ustedes. Una vuelta me fui de camisita suelta, así, medio paisano. Y usted sabe que, bueno, algunos de los chicos que me acompañan andan bien vestiditos, como muñequitos de torta, ¿no? Se puso un traje gris, me acuerdo. Zapatitos negros, camisa blanca. Y yo me fui así nomás. Se baja este varón que me acompañaba, toma el maletín y sale. Y entramos y nos reciben en la puerta. ¿A quién reciben primero?